Hola, buenas Licenciado, noches. buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos complicados para el ingreso, ¿no? Sí, teníamos Sí. un pequeño problema técnico, pero ya está solucionado. Perfecto, excelente. Karencita, un favor enorme. No sé si es que me puedes volver a enviar la lista del curso, por favor. Entonces, Ya muy bien, no se preocupe. Hoy le voy a ayudar también con la lista de asistencia. Mientras usted está avanzando, yo voy a ver una hora prudente para ¿ya? ver que los alumnos estén conectados y yo voy a llamar la lista y de las personas que vea que no están, entonces al ¿Ya? final de la clase vamos a llamarles para ver si ya han ingresado, ¿no? Porque a veces uno tiene problemas al conectarse. Perfecto. Otra De cosa, todas formas, licenciado, igual, bueno, decirles, gracias, ojalá ¿no? que se hayan conectado todos con su nombre y su apellido para que los pueda reconocer. Gracias. Perfecto. Ok, listo. Gracias, Karen. Empezamos entonces. Bueno, buenas noches, queridos colegas. Vamos a empezar con nuestra tercera clase de módulos de contrataciones en la modalidad ANTE. Hoy día vamos a trabajar lo que son los modelos de documentos bases de contratación, específicamente aquellos ligados y vinculados a la contratación de medicamentos, ¿no? Eh, Voy a proceder a compartir la pantalla nuevamente para empezar a trabajar con nuestra herramienta de trabajo que es los modelos de DBC. Si es que tenemos algún problema con audio o tenemos alguna consulta o lo que ustedes necesiten, me interrumpen con toda confianza para que podamos resolver la consulta que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, si se fijan, este modelo de documento base de contratación es un documento bastante parecido al otro documento que nosotros tenemos. Hubiera querido entrar con ustedes para que vean que este documento está colgado en el SICOE, pero con seguridad ustedes también ya han bajado este documento y lo tienen a disposición ahí con ustedes, ¿no? Entonces, fíjense, a diferencia del otro modelo de documento base de contratación de bienes, en este caso, en la carátula ya empieza a modificarse el tipo de proceso de contratación que nosotros estamos realizando, ¿no? Modelo documento base de contratación para adquisición de productos farmacéuticos, medicamentos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, tenemos una primera parte que, al igual que en el otro modelo de documento base de contratación, el de bienes, en este caso son instrucciones que deberán ser suprimidas de manera previa a la publicación del documento base de contratación, ¿no? Instrucciones generales, ¿no? El presente modelo de documento base de contratación se aplicará para contrataciones por solicitud de propuesta para montos mayores de 50.000 bolivianos en la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo hasta 1 millón de bolivianos, ¿no? De acuerdo a lo establecido en la sección 2 del capítulo 4 del decreto supremo 181 del 26 de junio de 2009, las normas básicas del sistema de administración y sus modificaciones. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí no hace referencia a alguna normativa específica relacionada con la compra de medicamentos, compra de insumos, etcétera, ¿no? O sea, únicamente hace referencia al decreto supremo 181, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, ¿no? Documento base de contratación establece aspectos de carácter obligatorio y referencial, anexo 2, anexo 3. Los aspectos de carácter referencial podrán ser modificados por la entidad, nuevamente lo que veíamos en la anterior sesión, ¿no? Aquellas partes que están con negrilla, que están con cursiva o que están dentro de paréntesis, son partes que sí podemos modificarlas como entidad y que en algunos casos tenemos que incluir o borrar alguna información de acuerdo al tipo de proceso de contratación que nosotros estamos manejando, ¿no? Aquí también la instrucción nos dice que cualquier modificación que nosotros vayamos a plantear al documento base de contratación tiene que ser necesariamente eh, puesta a consideración del órgano rector del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Para la aprobación de estas modificaciones, nuevamente, en las solicitudes tienen que enviarse al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la elaboración de un cuadro comparativo donde esté el texto original del modelo y el texto propuesto y obviamente su respectiva justificación, más un informe técnico y un informe legal, ¿no? Documento base de contratación publicado en el SICOE es el documento que rige el proceso de contratación, no pudiendo efectuarse modificaciones o enmiendas posteriores a su publicación. Este modelo de documento base de contratación, al igual que el anterior que teníamos, en su estructura general contiene tres partes, ¿no? Una primera parte relacionada a la información general de las propuestas, una segunda parte relacionada a la información técnica de la contratación y una tercera parte relacionada a los anexos correspondientes. La primera parte, nuevamente, a coste de ser redundante,
nos habla de la información generada a los proponentes, establece las condiciones generales del proceso de contratación. La segunda parte es información técnica del proceso de contratación, que establece las particularidades del proceso de contratación que deben ser elaboradas y proporcionadas por la entidad convocante y que deben contemplar el objeto de la contratación, el lugar y plazo de entrega, las especificaciones técnicas, el cronograma de plazos del proceso de contratación y toda otra información que se considere necesaria para la adquisición de productos farmacéuticos y medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por ejemplo, que si nosotros estamos hablando de un equipo médico, un tomógrafo, digamos, ¿no? Así, ¿no? Que, bueno, hablemos de un equipo técnico o de un equipo médico más pequeño, tendríamos que utilizar no este modelo de documento más de contratación, sino el que hemos estudiado en el lunes, ¿no? Porque estaríamos hablando de la compra o la adquisición de un bien, de un equipo, ¿no es cierto? Entonces, este modelo de documento más de contratación es específico y exclusivo para la adquisición de productos farmacéuticos, medicamentos, ¿no es cierto? La tercera parte contiene los siguientes anexos, formularios para la presentación de propuestas que tienen carácter de declaración jurada, que deben ser utilizados por los proponentes, ¿no es cierto? El anexo 2 contiene los formularios referenciales de verificación, evaluación, calificación de propuesta. El anexo 3, el modelo referencial del contrato. Los textos escritos entre paréntesis, nuevamente, negrilla y cursiva, sirven de guía y apoyo para la elaboración del documento, por lo que deberán ser suprimidos en el documento base de contratación que será publicado en el SICOMES, ¿no? Entonces, toda esta primera cartilla, lo que está en el numeral 2 y el numeral 3 de nuestro modelo, esta carátula tenemos que eliminarla o suprimirla en el momento antes de realizar el colgado de nuestro documento base de contratación. Ahora, fíjense el contenido, ¿no? Aparentemente este modelo de documento base de contratación es más sencillo, digamos, ¿no? Digámoslo así, en su estructura, ¿no? Porque efectivamente contiene menos elementos que el documento base de contratación que veíamos en la anterior sesión, ¿no? Pero ahora, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que es así, ¿no es cierto? Yo me voy a parar más adelante, voy a pasar esta primera parte un poco más rápido, porque ya la hemos visto de alguna manera en la anterior clase. Ahora voy a tratar de hacer un poco más de énfasis en la parte del ajuste de precios y ese tipo de cosas, y la descripción de los formularios que se tienen que presentar en los anexos 2, en los anexos 3, para resolver algunas dudas que se hayan podido presentar a ustedes. De todas formas, lo que yo les propongo es de que para la sesión del día lunes, que tenemos que ver el modelo de documento base de contratación de obras y de supervisión de obras, podamos preparar algunas consultas prácticas específicas respecto a esto de los precios, el MAPRA, la aplicación de los márgenes de preferencia y demás, ¿no? Entonces, bien, el numeral 1 de esta primera parte del documento base de contratación para adquisición de productos farmacéuticos nos habla igual de la normativa que aplica al proceso de contratación, ¿no? Básicamente, el Decreto Supremo 181, normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Fíjense en los proponentes elegibles, ¿no? En el otro modelo, en el modelo de documento base de contratación para la adquisición de bienes, teníamos una gama más amplia de posibilidades de proponentes, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, ya no aparecen las personas naturales, ¿no? Fíjense, solamente tenemos tres posibilidades, ¿no? Empresas legalmente constituidas en Bolivia y asociaciones accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia, ¿no? Ahora, se entiende que son empresas que están vinculadas o están ligadas a la producción o comercialización de medicamentos, ¿cierto? Háblese de los laboratorios que producen los medicamentos o, en todo caso, los comercializadores de productos farmacéuticos o medicamentos, ¿no? O asociaciones accidentales y la Central de Abastecimiento y Suministro, el CEAS, ¿no? El CEAS es una instancia, es una institución descentralizada que tiene dependencia del Ministerio de Salud o a través de los servicios departamentales de salud, ¿no? El punto número 3 nos habla de las actividades administrativas previas a la presentación de propuestas, ¿no? Aquí tenemos un remarcado con negrilla dentro de paréntesis que nos da la instrucción de que si la entidad convocante considera necesaria la realización de consultas escritas, reunión informativa de aclaración, podrá incluir uno o varios de los siguientes numerales. En caso contrario, deberá suprimirse el texto manteniendo la numeración
y el título, colocado al lado del título del texto, la palabra no corresponde, ¿no? Consultas escritas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener consultas escritas, cualquier potencial proponente podrá formar consultas escritas. Fíjense eso, ¿no? ¿A quién tiene que dirigir las consultas escritas? Al responsable del proceso de contratación, ¿no? Hasta la fecha, límite y plazo establecidos en el documento base de información. Documento base de contratación, perdón, ¿no? Eh, la reunión informativa de declaración se realizará en la fecha, hora y lugares señalados en el IBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación, ¿no? Información relativa a la reunión, a la reunión de declaración, ¿no? Perdón, a la reunión de declaración. Voy a renombrar aquí para que no salgamos con género equivocado, ¿no? Ahora sí. Perfecto, bueno, continuamos. El punto número 4 del documento base de contratación para la adquisición de medicamentos, insumos, nos habla de las garantías, ¿no es cierto? Entonces dice, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 20 de las normas básicas, el proponente decidirá el tipo de garantía que puede presentar. En este caso, es bueno recordar que existen dos tipos de garantías, dos tipos de garantía que el proponente puede presentar al momento de presentar su propuesta, ¿no? Boleta de garantía y garantía primer de requerimiento, o una póliza de seguro de caución igual a primer requerimiento, ¿no? Cualquiera de los dos mecanismos de garantía. La garantía de seriedad de propuesta. Dice, la entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la garantía de seriedad de propuesta solo cuando el precio referencial del ítem sea mayor a 200.000 bolivianos, ¿no? Entonces, si estamos comprando, no sé, medicamentos, varios tipos de medicamentos, entonces sí podemos solicitar la garantía de seriedad de propuesta cuando el ítem propuesto supere el monto de 200.000 bolivianos. Garantía de cumplimiento de contrato. La entidad convocante solicitará la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto del contrato, cuando se tenga programadas pagos parciales en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato. Se podrá prever una retención del 7% de cada pago establecido, ¿no? Garantía de correcta inversión de anticipo. En caso de conveniencia de anticipo, el proponente deberá presentar una garantía de correcta inversión de anticipo equivalente al 100% del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el 20% del monto total del contrato, ¿no es cierto? Entonces, a ver, aquí haciendo un pequeño paréntesis a propósito de la época que nos ha tocado vivir. Si es que nosotros tendríamos una vacuna, pero obviamente no para el COVID-19, sino digamos que para la influenza, ¿no? ¿Ustedes creen que este modelo de documento base de contratación nos serviría para comprar estas vacunas? ¿Qué opinan? ¿Qué dice? Es muy... Yo creo que sí, doctor, sí. Correcto, sí nos serviría este documento base de contratación, ¿no es cierto? Entonces, seguramente por la especificidad del proyecto o del proceso, de repente podamos solicitar una garantía de correcta inversión de anticipo en el sentido de que nosotros tengamos que dar un adelanto para posibles pruebas de investigación, no sé, una serie de cosas, o pruebas de laboratorio para verificar la efectividad de la vacuna que nosotros estamos queriendo comprar, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso sí podría aplicar la otorgación al proponente adjudicado de una garantía y obviamente la constitución de una garantía del 20% si es que efectivamente el proponente va a acceder a la garantía de anticipo, ¿no es cierto? El punto 4.2 nos habla de la ejecución de la garantía de seriedad de propuesta, las formas en las cuales tendría que ejecutarse esta garantía. El punto número 4.3 nos habla de la devolución de la garantía de seriedad de propuesta, donde aplican los plazos de 5 días computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de las notificaciones, etcétera, ¿no? El punto 4.4 nos habla del tratamiento respecto o relacionado a lo que es la
la devolución de las garantías de cumplimiento del contrato y correcta inversión de anticipo, ¿no? Establecida, por supuesto, en el contrato que formaliza el proceso de contratación. El punto número 5 nos habla de del rechazo o descalificación de propuestas, ¿no? El punto 5.1 nos dice que procede el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera de plazo, ¿no? Entonces ahí hay un elemento de fuerza que efectiviza la posibilidad de rechazar una propuesta siempre y cuando ésta no sea presentada o sea, sea presentada fuera del plazo y la hora establecida, ¿no? Entonces es bien importante establecer a la persona encargada o comisionada dentro de la entidad, que además tiene que ser comisionada a través de un memorándum de designación específico, girado por el responsable del proceso de contratación, el RPA, en el cual habilita generalmente a la secretaria o al asistente de la unidad de contrataciones para que pueda recepcionar las propuestas, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que tener cuidado de que la asistente pueda anotar en el registro de presentación de propuestas y marcar además la hora a la cual se están presentando las propuestas y cerrar esa lista de propuestas presentadas en la hora y en la fecha establecida en el DBC, ¿no? Las causales de descalificación, al igual que en el otro modelo, son la no presentación de algunos documentos, ¿no? El incumplimiento a la declaración jurada del formulario de presentación de propuestas, formulario 1, cuando la propuesta técnica o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el DBC, es decir, nosotros hemos determinado un precio referencial de 350.000 bolivianos y el proponente plantea un precio referencial de 380.000, ¿no? Entonces, esa propuesta, al superar el precio referencial, tendría que ser descalificada. Cuando la propuesta económica exceda el precio referencial, lo que señalábamos, cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al 2% entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el responsable de evaluación o la comisión de calificación. Esto está relacionado, este 2%, está relacionado a la corrección aritmética que se hace de la propuesta. Entonces, fíjate que si, por ejemplo, nosotros estamos comprando un pool de medicamentos para pediatría, ¿ya? Y este pool de medicamentos está integrado por varios medicamentos, ¿cierto? Entonces, en la propuesta económica, el precio total va a ser la sumatoria de todos los medicamentos que el proponente está presentando y que la entidad ha requerido. En este caso, esta corrección aritmética hace referencia a que en algún caso, si la lista es demasiado grande, se le puede haber ido al proponente algún número en alguno de los ítems que está presentando, ¿no es cierto? Y no necesariamente esto va a cuadrar con el precio total. Entonces, si después de hacer la revisión aritmética, nosotros verificamos que la diferencia entre los errores que se han podido presentar y además el total de la propuesta presentada es superior al 2%, entonces esa propuesta tiene que ser descalificada, ¿cierto? Adelante. Dicen, Roberto, adelante. Buenas noches. Dicen, ¿en qué caso se daría el inciso C? Si uno como proponente conoce en realidad el precio referencial, ya no sería ni necesario presentar porque va a ser descalificado de entrada si tiene una propuesta mayor al precio referencial. Claro, ¿no? Es lógico, ¿no es cierto? Pero es una salvedad que tiene que estar presente en el documento base de contratación, porque como te digo, la idea es de que en este tipo de procesos de contratación se promueva la mayor participación, ¿no? Entonces, fíjate qué es lo que puede pasar en un caso real, ¿no? Tú estás comprando, ¿quién es el responsable de la determinación del precio referencial? La unidad solicitante. La unidad solicitante, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que cuando tú estés hablando de un medicamento genérico, o sea, un medicamento así que no hay mucho en el mercado, no sé, la vacuna para el COVID, por decirte algo. Entonces, ahorita no hay la vacuna para el COVID, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes decir, ya sabes que yo voy a hacer un proceso y le voy a dar un precio referencial para que me traiga la vacuna del COVID o una vacuna genérica, cualquiera, una que exista, la vacuna contra la influenza, y resulta que le voy a solicitar
le voy a dar un precio referencial, no sé, de 500.000 bolivianos, ¿no? Entonces, resulta que ningún laboratorio se presenta porque ningún laboratorio puede acceder a ese precio referencial. Pero hay un laboratorio que de repente sí quiera, ¿no? O sea, sí quiera acceder a la compulsa, pero no por 500.000 bolivianos, sino por 550.000 bolivianos. Entonces, presenta su propuesta por 550.000 bolivianos. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, a momento de realizar el proceso de contratación, esta propuesta tiene que ser descalificada porque supera el precio diferencial, ¿ya? Lo que sí puede pasar más adelante es de que efectivamente la entidad ajuste su proceso de contratación, consiga un mayor presupuesto y obviamente tome como parámetro este nuevo precio referencial. ¿Por qué? Porque efectivamente, para nosotros determinar las entidades, a través de sus unidades solicitantes, para determinar el precio referencial, no solamente se pueden basar en una cotización, ¿cierto? También pueden recurrir a un antecedente histórico, ¿no es cierto? O a una memoria de cálculo, como esta memoria de cálculo que se tiene de este proceso de contratación, ¿no es cierto? Entonces, básicamente responde a esto. Una consulta, Licen, por favor. Dime, Respecto a la revisión aritmética, en el DBC de bienes hace mención específica al formulario B1. Acá ¿Ya? no. Sí. Lo que pasa es que en este caso, en la revisión aritmética que tú tienes, en la revisión aritmética, no sabes primero si es que vas a tener una lista grande de medicamentos. Puede ser un solo medicamento, o puede ser una lista interminable de medicamentos, como habitualmente sucede, ¿no es cierto? En este caso, la lista de medicación la lista que tú verificas para determinar el tema de la revisión aritmética, puedes utilizar el formulario de bienes, pero no necesariamente establecida en el modelo como se establecía en el documento de bienes, ¿no? Lo importante es que sí se haga una revisión aritmética de la propuesta que ha presentado, ¿no? Bueno, continuaremos. Cuando el periodo de validez de la propuesta no se ajusta al plazo mínimo requerido en lo establecido en el numeral 10.3 del DBC, es decir, nosotros requerimos la vacuna que estamos comprando, o la cantidad de dosis de vacunas las requerimos para el 15 de septiembre, y resulta que el proponente nos dice que nos va a entregar el 15 de octubre, un mes después, ¿no? Entonces, esta propuesta tendría que ser descalificada también, ¿cierto? En este caso sucede algo parecido a lo que sucede cuando se excede el precio referencial, ¿cierto? A lo mejor el laboratorio no está dentro de los parámetros del tiempo, o a lo mejor el laboratorio con el cual nosotros habíamos determinado el precio referencial, o la unidad solicitante había determinado el precio referencial, se desanima de presentarse al proceso por cualquier razón, ¿no? Entonces no se presenta y efectivamente el otro laboratorio o los otros laboratorios que quieren entrar a la compulsa no pueden cumplirlo en el mismo plazo que inicialmente había dicho que podía cumplir el proponente, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos en un problema porque efectivamente se tiene que caer el proceso de contratación, se tiene que armar un nuevo proceso con nuevas especificaciones técnicas que permitan adaptar a la entidad a la nueva realidad que está encarando, ¿no? Cuando el proponente no presenta la garantía de seriedad de propuesta en contrataciones con precios referenciales mayores a 200.000 bolivianos, también es causal para descalificación, ¿cierto? Cuando la garantía de seriedad de propuesta no cumple con las condiciones establecidas en el presente DBC. ¿Cuáles son las condiciones establecidas en el presente DBC? De que efectivamente sea una boleta de garantía o una póliza de caución a primer requerimiento en cualquiera de los dos casos, ¿cierto? Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. Cuando la propuesta presente errores no subsanables. Más abajo nos habla de errores no subsanables. Si para la formalización de la contratación, la documentación presentada por el proponente adjudicado no respalde lo señalado en el formulario de presentación de propuestas formulario A1. Si para la formalización de la contratación la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para la verificación, salvo ampliación del plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptado por la entidad, de acuerdo a lo previsto en el numeral 19.1 del presente DBC. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación, ¿no? La descalificación de las propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por causales señaladas
precedentemente, ¿no? O sea, no por alguna otra razón subjetiva que se le ocurra a la comisión de calificación o al responsable de evaluación, ¿no? Perfecto. Criterios de subsanabilidad y errores no subsanables. Deberá considerar como criterios de subsanabilidad lo siguiente: cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC, cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada, cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC. Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el responsable de evaluación o comisión de calificación considerar otros criterios de subsanabilidad. Cuando la propuesta contenga errores subsanables, estos deberán ser señalados en el informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria de cierre, ¿no? Entonces, fíjense que aquí lo que nos está diciendo el DBC es de que si nosotros encontramos es decir, la comisión de calificación o el responsable de evaluación encuentra un error subsanable y asume que lo van a dar por válido, es decir, van a aplicarlo dentro del proceso de contratación y el proponente va a continuar en el proceso, este elemento tiene que ser especificado en el informe de recomendación que eleva a la comisión al responsable del proceso de contratación. 6.2 dice: se deberá considerar errores no subsanables siendo objeto de descalificación los siguientes, ¿no? Y aquí nos da toda la lista de errores que no son subsanables, ¿no es cierto? Y que automáticamente implican la descalificación del proponente, ¿no? Ausencia de cualquier documento o formulario solicitado en el presente DBC. Falta de la firma del proponente en el formulario de presentación de propuestas, formulario A1, lo que veíamos en la anterior clase, la firma, o en la anterior sesión, el documento idóneo es la firma escrita, ¿no? O sea, no vale un facsímil o una fotocopia color, algo así, ¿no? O sea, tiene que ser un documento que tenga legalidad, validez y legalidad, ¿no? Falta de la propuesta técnica, falta de la propuesta económica o parte de ella, falta de la presentación de la garantía de seriedad de propuesta, si esto hubiese sido solicitada, cuando la garantía de seriedad de propuesta fuera emitida en forma errónea, la presentación de una garantía diferente a la solicitada por la entidad convocante, cuando la garantía de seriedad de propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, emitiéndose un margen de error que no supere el 0.1%, ¿no? O sea, hay un margen de 0.1%, generalmente aplicado al tema de los decimales, ¿no es cierto? Cuando los procesos de contratación o cuando la propuesta contiene varios decimales, entonces ahí el 0.1% aplica como criterio de subsanabilidad, de no subsanabilidad, ¿no? Cuando la garantía de seriedad de propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los 2 días calendarios, ¿no? Cuando se presenten en fotocopia simple el formulario de presentación de propuesta, lo que decíamos, ¿no? Formulario A1 o la garantía de seriedad de propuesta, si esta hubiese sido solicitada. Declaratoria desierta. El EDPA declarará desierto la convocatoria pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de las normas básicas. Cancelación, suspensión, anulación del proceso de contratación. Al igual que en el anterior caso, el EDPA es el que cancela, suspende o anula el proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de las normas básicas, ¿no? Resoluciones recurribles. Al igual que en el caso de bienes, las resoluciones recurribles pueden ser, o sea, aplican a procesos de contratación cuyo monto o cuantía supere los 200.000 bolivianos, ¿no? 2 resoluciones básicamente. La primera, la resolución de aprobación del DBC, que sí es posible recurrirla, y la resolución de adjudicación del proceso de contratación, que también es recurrible, ¿no? En cualquiera de los 2 casos, cuando el proponente que está recurriendo o que está presentando un recurso de impugnación del proceso, ve afectados sus derechos o ve que no ha funcionado algo de manera adecuada dentro del proceso, ¿no? Los documentos que debe presentar el proponente. Todos los formularios de la propuesta solicitados en el DBC se constituirán en declaraciones juradas, ¿no?
Entonces, todos los documentos que presenta el DBC, el proponente, tienen carácter de declaraciones juradas. El primer documento que debe presentar es el formulario de presentación de la propuesta, ¿no es cierto? Formulario A1. Formulario A2A, la identificación del proponente, formulario de la propuesta económica, formulario B1, ¿no? El formulario de especificaciones técnicas, formulario C2, el formulario o carta de compromiso de cambio de productos farmacéuticos próximos a vencer, formulario A3. Fíjense que este formulario, por ejemplo, no es único para este tipo de procesos, ¿no? Formulario de margen de preferencia, formulario A4, cuando corresponda, ¿no? Aquí sí hay también el tema del margen de preferencia, aplicable a este tipo de procesos de contratación. En caso de requerirse la garantía de seriedad de propuesta, esta debe ser presentada en original, equivalente al 1% del precio referencial de la contratación, con vigencia de 60 días. Fíjense aquí, por ejemplo, que lo que marca el valor de la garantía de seriedad de propuesta no es la propuesta, sino el precio referencial del proceso, ¿no? Entonces, ahí hay que tener, los proponentes tienen que tener cuidado acá en que efectivamente el precio referencial, este 1% de constitución de la garantía, tiene que ser en función al valor del precio referencial, no de la propuesta presentada. Y si nosotros, o sea, si el proponente está bastante lejos del precio referencial, o sea, si hay una diferencia muy grande y presenta una garantía de cumplimiento de contrato, una garantía de seriedad de propuesta que supere el 1% del precio referencial, lastimosamente va a tener que ser declarada desierta, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, que se haya determinado un precio referencial de 500.000 bolivianos y resulta que el proponente presenta su propuesta por 250.000 bolivianos, la mitad. Y habíamos requerido en la presentación de garantía de seriedad de propuesta, ¿no? O sea, lastimosamente, ahí vamos a perder pues, a un excelente proponente. ¿Por qué? Porque ha presentado un precio referencial por el 50% menor a nuestro precio referencial. Pero lastimosamente, como las reglas del juego están dadas, este proponente tiene que ser eliminado. Otra causal de eliminación de los proponentes es la fotocopia simple del certificado de exclusividad de comercialización emitido por la Unidad de Medicamentos y Tecnología de Salud del Ministerio de Salud, únicamente para los productos que sean de comercialización exclusiva. Fotocopia simple del modelo de certificado de control de calidad de cada uno de los productos farmacéuticos ofertados, emitido por el fabricante o por el laboratorio acreditado para el efecto. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, estos requisitos son requisitos que ya los ha establecido la norma, y ya los ha establecido la norma de manera genérica, ¿no es cierto? Justamente para evitar la comercialización de productos que no cumplan estos mecanismos, estos requisitos de control de calidad que efectivamente tiene la responsabilidad de realizar el Ministerio de Salud, ¿no? Una consulta, adelante, por adelante, favor, dicen, adelante. ¿Qué pasa cuando tenemos una serie de medicamentos, por ejemplo, y entre esos hay medicamentos en las que se puede obtener a través de una empresa única, digamos, como dice el inciso H, ¿no? Que sea comercializada exclusivamente. Es decir, en ese caso se hace invitando a esa empresa que tiene la exclusividad. Sí. A ver, lo que pasa es que dentro de tu pool de medicamentos, vamos a asumir que estás pidiendo penicilina, estás pidiendo, y la aspirina que nosotros requerimos, tiene que ser una aspirina de un laboratorio específico, por alguna razón. Tiene que ser de INVI, laboratorios INVI. Perfecto, entonces, ¿por qué? Porque es realmente exclusivo la producción por ese laboratorio de este medicamento, aunque sea genérico, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, ahí ese certificado de exclusividad de comercialización para ese producto seguramente está asignado, no sé, a Farmacias Chávez, ¿no es cierto? Entonces, Farmacias Chávez tiene que haber hecho su procedimiento con el Ministerio de Salud para ser el distribuidor exclusivo de ese producto. Efectivamente, Farmacias Chávez es el que se va a adjudicar, en teoría, ese producto, pero necesariamente al momento de presentar su propuesta, porque puede ser que se esté presentando
única y exclusivamente a ese medicamento o se esté presentando a ese y a algunos otros más. Para este tiene que presentar el proponente, Farmacia Chávez, el certificado de exclusividad. ¿No? Ya, no, la duda era, sí. Perdón, Sí, estaba mi micrófono acabado, sí. Sí, ahora sí me aclaro un poquito, Lice, porque yo entendía que en el caso de la exclusividad se hacían dos procesos separados, ¿no? Es decir, uno por esos medicamentos exclusivos, invitando a INTI, como usted dice, y otro, bueno, para que se presenten a través de una licitación. Pero como acaba de decir usted, estos productos exclusivos también se pueden incluir dentro de ese paquete que se está licitando. Así es, tendrían que ponerse dentro del paquete que se está licitando. O sea, es más, tienen que ponerse dentro del paquete que se está licitando, porque la entidad lo que no puede hacer es sacarla de su lista genérica de medicamentos y realizar un proceso de contratación directa, digamos, ¿no? Ya van a ver las siguientes sesiones cuando hablemos de los procesos de contratación directa, que los procesos de contratación directa aplican única y exclusivamente a cosas específicas. ¿No? En este caso, si tú tienes un documento base de contratación específico para la compra de medicamentos o productos farmacéuticos, entonces tienes que utilizar este modelo de negocio, ¿no? Ahora, fíjense que hay otra pregunta interesante, ¿no? Durante este tiempo de pandemia se ha hablado mucho de la famosa ivermectina, ¿no? La ivermectina podrá entrar dentro de una lista de productos que se vayan a comprar en un proceso licitatorio o en un proceso de contratación AMPE con esta modalidad. ¿Qué opinan? Licenciado, no sé. Sí, buenas noches. Disculpe, Damaso Cervantes le habla. Adelante, Damaso. Mira, tengo un cierto de duda, pero parece que la ivermectina no está dentro de lo que es la lista nacional de medicamentos. Así es. A ver, fíjense, tiene razón lo que dice Damaso, ¿no? Existe una lista de medicamentos aprobados por el Ministerio de Salud. Entonces, las personas que trabajan en entidades de intermediación de salud, creo que hay una compañera que trabaja en la Caja Petrolera, ella debe estar mucho más familiarizada con el famoso Vademecum. El Vademecum, colegas, es una lista de medicamentos que está aprobada para comercialización dentro de nuestro mercado por el Ministerio de Salud. Entonces, principalmente dentro de estos medicamentos, o sea, ahí está una lista, y es una lista interminable de medicamentos que sí pueden ser comercializados, ¿no? Entonces, necesariamente, para poder realizar procesos de contratación de este tipo, las unidades solicitantes deben verificar su Vademecum y que los medicamentos estén permitidos para su comercialización. Esto sucede mucho, por ejemplo, con los medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Hay algunos medicamentos nada más que, por cierto, tienen un costo bastante elevado, que pueden ser utilizados y que están autorizados a ser utilizados por el Ministerio de Salud. No todos, ¿no? Y la ivermectina, por ejemplo, es uno de los medicamentos que no está autorizado para su comercialización con estas características, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, ¿ustedes creen que la Caja Petrolera de Salud o algún seguro social de corto plazo haya comprado ivermectina para darles a sus asegurados? Licenciado, buenas noches. Este año, bueno, la ivermectina no estaba considerado dentro de los medicamentos, ¿no?, aprobados dentro de la lista del INAME. Sin embargo, este año, en mayo más o menos, ha sido aprobado y ha sido incluido dentro de la lista del INAME. Entonces, cada institución, en función al tratamiento que se va a dar al paciente, va a haber la posibilidad de aplicarlo o no. Entonces, en base a eso ya se hará la compra, ¿no? Pero sí, ahora está considerado dentro de la lista del INAME. Querida Seleni, excelente, me parece excelente tu participación y seguramente esto nos va a servir de mucho a todos para principalmente generar un afán de mejorar el tema de la desinformación que se ha dado al respecto de esto, ¿no? Entonces te voy a pedir, querida Seleni, por favor, que para el día lunes nos puedes compartir con los compañeros del curso esta autorización que se ha dado para incluir en el Vademecum a la ivermectina, porque realmente
eso que ha estado generando dentro del mercado, de la venta de este tipo de medicamentos, dos cosas importantes. Una que va en desmedro del paciente, por supuesto, que no le permite pues, comprar en mercados formales y tiene que ser comprado en mercados negros, ¿no es cierto? La famosa ivermectina. Y el otro elemento es de que efectivamente los mismos seguros de salud, de alguna manera, yo sabía que estaban limitados a dar ciertos medicamentos, al margen de que la ivermectina ya hay para uso humano y no para uso animal, como a inicios de esta pandemia teníamos conocimiento todos de que funcionaba este medicamento, ¿cierto? Otro tema igual importante con esto es el famoso dióxido de cloro, ¿cierto? Que inclusive ahora dentro de nuestro mercado nacional hay la posibilidad de que se suspenda su producción, ¿no? Entonces, hay por una parte algunos que defienden este medicamento y dicen que sí realmente está teniendo muy buenos resultados, pero que no se tiene una evidencia científica de él, ¿no? De hecho, el dióxido de cloro como medicamento no está permitido y no está utilizado dentro del Ministerio de Salud. Pero de repente, más adelante, suceda lo mismo que sucedió con la ivermectina, ¿no? Y lo pone y se permita su comercialización. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Miren, en otros países, por ejemplo, europeos principalmente, incluye, por ejemplo, la marihuana para fines terapéuticos, ¿cierto? Pero imagínense, ahora, nosotros no podríamos imaginarnos en nuestra sociedad incluir dentro del vademecum para marihuana para uso medicinal, ¿no? O sea, no cabe. Pero efectivamente, así funciona esto, así funcionan los mercados, así funciona la ciencia, así funcionan las autorizaciones y demás, ¿no? Nada está escrito en piedra y efectivamente lo importante es estar siempre informados y poder tener una claridad al momento de realizar y desarrollar nuestros procesos de consultoría. Entonces, se ve bien, creo, ¿no? Perdón, licenciado, hay un micrófono y que no se lo escucha muy bien, porque hay un micrófono encendido. Aló. Ahora sí, ya me escucha mejor. El micrófono de Verónica. Lo escucha mejor. Excelente. Perfecto. Bueno, como les decía, entonces quería, Seleni, por favor, el lunes, mostrarnos, por favor, la autorización esta que ya hay para el uso de la ivermectina, que realmente me parece interesante porque efectivamente los mercados negros de comercialización de este producto han proliferado terriblemente dentro de aprovechando este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la siguiente clase como parte de nuestros casos de estudio, ¿no? Bueno, continuaremos, ¿no? Otro de los documentos que adelante, Wilder. Sí, bueno, Adelante, Wilder, te escuchamos. buenas noches, dicen. Dicen en una compra menor de medicamentos, bueno, en esta parte de una hay varias restricciones, varias cosas que limitan quizás, ¿no? O controlan, pero en el caso de una contratación menor para compra de medicamentos, como la unidad, digamos, o la institución podría ver de que se esté adquiriendo medicamentos que estén debidamente autorizados, o sea, qué tipo de medida podría utilizar. No te entendió muy bien la pregunta, querido Wilder. ¿No decís que la podrías reformular, por favor, para que quede un poco más clara cuál es específicamente tu duda? Ya, en el menor, de que digamos, la institución, ¿qué documentación puede pedir al proveedor para ver que esos medicamentos estén debidamente autorizados para su comercialización? Porque no hay muchos, digamos, una contratación menor es casi de urgencia y de manera inmediata, ¿no? A ver, primero que hay que diferenciar dos cosas, ¿no es cierto? Primero hay que diferenciar la modalidad del proceso de contratación. Si estamos hablando de una contratación menor, todo esto que nosotros estamos viendo ahora queda fuera del análisis. ¿Por qué razón? Porque este documento base de contratación aplica para procesos amplios, es decir, procesos de 50.000 bolivianos hasta 1 millón de bolivianos.
¿cierto? Si el proceso de contratación se desarrolla bajo la modalidad de compra menor, entonces efectivamente ahí tú tienes igual dos posibilidades, o que el medicamento, o el precio referencial del medicamento, los medicamentos, estén entre 20.000 y 50.000 bolivianos, 20.000 un boliviano y 50.000 bolivianos, por lo tanto, ahí sí va a tener que estar registrado el proceso de contratación en el PAC, ¿no? Pero si el proceso de contratación tiene un precio referencial a menos de 20.000 bolivianos, no vas a tener ningún registro del TBC, ¿no? Ahora, ¿quién determina eso? O sea, ¿quién le da la seguridad a la entidad de que los medicamentos que estás comprando en una compra menor o también en una compra mayor, ¿no es cierto? Sean permitidos, o sean estén aplicados dentro de la normativa vigente, es pues la unidad solicitante, ¿no? Porque se supone que la unidad solicitante, en este caso, o en el caso de una compra menor, la unidad solicitante va a ser siempre pues, alguien relacionado con la parte médica, ¿no? El servicio de farmacia, o los médicos de cabecera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en los procesos de contratación menor, a lo mejor intervengan, como no tienes este tipo de documentos, igual va a intervenir el área administrativa a partir de su área de contratación, ¿no? Entonces, ahí tú tienes dos instancias que te van a decir, a ver, pero un ratito, ¿por qué estás queriendo comprar ivermectina si es que no está autorizada, ¿no? Entonces, ahí seguramente eso le va a decir el profesional técnico administrativo, ¿no? Pero seguramente va a aparecer alguien como la compañera que sí está metida más en la parte sustantiva, o sea, trabaja en farmacia, y va a decir, no, pero un ratito, aquí está, mire, aquí, vamos a ver lo que nos va a mostrar nuestra compañera. Nos va a decir, pero un ratito, aquí está, mire, esta es la autorización del Ministerio de Salud, en la cual efectivamente este medicamento ya está autorizado, ¿no? Entonces, por lo tanto, el profesional técnico de administraciones, de contrataciones, tendrá lo más que desarrollar el proceso de contratación porque le están mostrando un documento idóneo que te dice que sí, efectivamente, el medicamento puede ser comercializado, ¿no? Entonces, ahí... Adelante. Dicen, en este caso de los medicamentos hay que tomar en cuenta que nuestro instrumento principal es el INAME, que es emitido por el Ministerio de Salud. Entonces, uno como unidad administrativa, si no conoce, pues puede comparar, digamos, ¿no? el pedido que ha hecho la unidad solicitante con lo que está dentro del INAME. Como usted mencionaba hace rato, hay medicamentos oncológicos que no están dentro del INAME, ¿no? O que no son de uso muy continuo, muy frecuente, ¿no? Entonces, en el caso del seguro a corto plazo, por ejemplo, para poder incluir para el tratamiento, es otro el tratamiento que se hace, ¿no? Se hace una junta médica, se autoriza, y el proceso de contratación es un poco diferente al de los medicamentos que son de uso más frecuente, ¿no? Entonces, la lista del INAME es la línea rectora, podríamos decir, o lo que nos va a enmarcar qué medicamentos son autorizados y son los que son comercializables, digamos, ¿no? Así es, y fíjese que la realidad y la evidencia hace que efectivamente las instituciones, o sea, las instituciones que brindan servicios de salud, llámese hospitales o servicios de seguro social de corto plazo, las unidades administrativas no les queda otra que efectuar este tipo de procesos de contratación de medicamentos oncológicos, por ejemplo, bajo la modalidad de compra menor, ¿no es cierto? Entonces resulta que el jefe del servicio médico de oncología trata un medicamento, el Revinadil, por ejemplo, ¿no? Puedo equivocarme en el nombre, Resinavir, no me acuerdo cómo se llamaba este medicamento, pero resulta que él utilizaba este medicamento para varios pacientes. Entonces uno dice, es más eficiente hacer un proceso grande donde yo compre una cantidad más grande del producto, donde yo puedo obtener un mejor precio y demás, ¿no? El problema es que no era un medicamento que estaba autorizado en esta instancia que señala la compañera. Entonces, cada vez que se tenía que utilizar este medicamento, tenías que hacer una compra menor a 50.000 bolivianos para poder garantizar la provisión de este medicamento, ¿no? Entonces, ahí tienes dos caminos. O lo haces aprobar dentro de la asociación, dentro de la instancia que te aprueba los medicamentos, pero fíjense que también para la aprobación de estos medicamentos tiene que seguirse un procedimiento, ¿no?
Para la aprobación de un medicamento que puede incluirse dentro de esta lista, tiene que pasar un tiempo, tiene que haber evidencia científica de que efectivamente es un medicamento que no es nocivo a la salud y que puede utilizarse dentro de esta lista de medicamentos genéricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es un procedimiento sencillo, ¿no? Bueno, continuaremos, ¿no? El punto 10.2 entonces nos habla de las asociaciones accidentales y las características que tienen que tener las asociaciones accidentales para presentar un documento, ¿no? Quería Mónica, no sé si es que podrías, Mónica Chambi, si podrías iniciar tu micrófono, por favor. Sí, no, quería hacer una consulta, licenciado. Perdón, adelante, Mónica, te escuchamos. Adelante, adelante. El listado del INAME, ¿de dónde lo podemos conseguir? El listado del INAME, si no me equivoco, está publicado en la página web del Ministerio de Salud, pero de todas formas, la colega que me ha antecedido hace rato con la pregunta, seguramente ya nos va a dar con mayor precisión el acceso a esta lista del INAME. Si es que nos ayudas, por favor. Sí, en el ministerio, en la página del ministerio están la lista que se ministerio, actualiza anualmente, sí. Perfecto. No, más bien, lo que yo les invito es a que verifiquemos, luego de que termine la clase o el fin de semana, entremos a la página del Ministerio de Salud, ahí vamos a verificar ya lo que le hemos dicho a nuestra compañera que nos muestra, seguramente ahí ya está en el listado, ¿no? Entonces ya estamos 100% convencidos, ¿no? Perfecto, continuaremos, ¿no? El punto 10.2 nos habla de las características que tienen que tener los socios miembros de las sociedades accidentales al momento de presentarse una computa de un periodo de contratación, ¿no? El punto 11 nos habla de la propuesta para la adjudicación por ítems. El punto 12 de la recepción de propuestas. El punto 13 de las características que se tienen que tener en la apertura de propuestas, condiciones administrativas, ¿no? El punto 14 de la evaluación de propuestas, evaluación preliminar. Fíjense, aquí hay un elemento adicional, ¿no? Dice, la entidad convocante para la evaluación de propuestas aplicará el método, fíjense, aquí hay un solo método, ¿no? Aplicará el método de selección, adjudicación de precio evaluado más bajo, ¿no? O sea, aquí no hay otra opción que la de precio evaluado más bajo, ¿no? Entonces, en la evaluación preliminar, ¿cómo funciona la evaluación preliminar? Método de selección y adjudicación, precio evaluado más bajo. ¿Cuántos métodos de selección teníamos en la contratación de bienes? ¿Se acuerdan? 3 métodos, sí. Perfecto. 3 métodos. ¿Cuáles eran los 3 métodos? Calidad. Precio evaluado más bajo, calidad, propuesta técnica y costo y calidad. Perfecto, ¿no? En este caso solamente estamos hablando de precio evaluado más bajo, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, el método de selección y adjudicación de precio evaluado más bajo es exactamente el mismo al que tenemos en bienes. Entonces, si ustedes comparan este documento base de contratación, este método que está en este modelo específico para la compra de productos farmacéuticos y medicamentos y comparan el de bienes, van a ver que básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense, pero, igual habla... Pero no dicen un comentario. Sin embargo, en el tema de medicamentos influye mucho la calidad o de qué línea es, ¿no? Laboratorio. O sea, perdón, exacto, de qué laboratorio es, ¿no? Y dependiendo del laboratorio es la calidad y obviamente el precio. O sea, uno eso ve cuando va a comprar a las farmacias, ¿no? Le dicen, del laboratorio esto vale tantos, pero de este laboratorio vale menos. Entonces, cuando se hace estos procesos de contratación, no hay esa opción de la calidad, ¿no? Simplemente se va al precio más bajo. Ya, pero fíjate, mira, es bien interesante lo que dice su compañero, ¿no? A ver, yo te voy a hacer la analogía con las computadoras. ¿Tú qué preferirías tener con tu computadora? ¿Una HP, o sea, una portátil, ¿no ves? ¿Preferirías tener una HP o una Dell o preferirías tener una Mac? Por supuesto que van a decir una Mac, ¿no es cierto? Pero al final la Mac y la Dell o la HP, etcétera, etcétera, cumplen la misma función. Solo que la diferencia es que tú tienes un equipo que te cueste el doble del precio, porque efectivamente tiene algunas otras características adicionales, ¿no? Hasta el nombre, el solo hecho de tener un equipo con la manzanita ahí atrás es otra cosa. En el tema de los medicamentos sucede exactamente lo mismo. Cuando tú estás comprando un ibuprofeno, por ejemplo,
El ibuprofeno es un medicamento genérico, pero obviamente no te va a costar igual un ibuprofeno producido por INTI que uno de Bagó, o peor, de un laboratorio alemán, ¿no es cierto? Pero tú, básicamente, en la composición del medicamento, estás hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Ahora la aspirineta, o la aspirina, ¿no es cierto? Ácido saletil, no sé qué nombre técnico tiene. Eso es la aspirina, ¿no es cierto? Algunos te venden con el nombre genérico de aspirina, con ese nombre genérico lo conocemos, ¿no es cierto? Pero su nombre científico, técnico, es ácido salicílico o algo así. Entonces, Gabriel. Listen, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante. En el tema de medicamentos, sí, evidentemente usted dice, se tiene que comparar. No es lo mismo, Listen. En el tema de medicamentos hay que poner específicamente cuál es el medicamento, cuál es la composición con la que quieres comprar. Porque si nosotros, por ejemplo, los médicos hacen una solicitud diciendo ibuprofeno de 500 mg, 10.000 ibuprofeno, ¿no ves? De acuerdo al CPT hacen su solicitud. Entonces, obviamente estamos hablando muy genérico y después cuando se hace el proceso de contratación, quienes se van a presentar son aquellas empresas que con precios bien bajos, porque tenemos que respetar, acuérdense, los precios del INAME, y nos van a ofrecer productos chinos. Es por eso que ha habido muchas denuncias en muchos lugares por ese caso, ¿no ve? Los hindúes, los chinos. Entonces, por eso es que la clave es cuando se capacita a los médicos para la solicitud de los medicamentos, es que ellos pongan específico qué es lo que quieren, porque los medicamentos habían tenido nombres incluso bien raros, así para clasificar siempre. Por ejemplo, Vago te ofrece un ibuprofeno el único que tiene, el de 800 mg, composición tantos. Entonces, si ponen eso, solamente Vago te lo va a ofrecer. Entonces, ese es el caso de los medicamentos. Entonces, sí hay que saber si tenemos que querer ofrecer a la población un medicamento de calidad, pese a que dice precio evaluado más bajo, porque estamos respetando el precio del INAME. Igual las empresas se van a presentar, pero van a respetar esa composición. Entonces, esa empresa la pagó, nomás se va a presentar a la convocatoria. Esa es la causa, dicen, porque si nosotros ponemos bien genérico, ya tendemos a comprar medicamentos hindúes, chinos, y después estamos con las denuncias en todo lado. Eso sería, gracias. Mire, lo que dice Gabriela tiene mucha razón, ¿no? Entonces, fíjense que estos documentos base de contrataciones, estos DLCs son documentos técnicos, son documentos, además de ser documentos técnicos, son documentos que tienen que preservar ciertos principios, ¿no es cierto? En nuestra primera sesión nosotros hablamos del principio de economía, eficacia, eficiencia, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí, por ejemplo, en el tema de salud, funciona mucho yo voy a hacer la analogía otra vez con los equipos de computación, ¿ya? Primero que en los procesos de contratación, uno de los elementos que tenemos que garantizar es el tema de la transparencia, ¿no es cierto? Y tratar de evitar el direccionamiento. O sea, no podemos poner marcas, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo poner en un proceso de compra de medicamentos, compre ibuprofeno del laboratorio INTI. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque efectivamente ahí estoy direccionando, ¿no? Entonces, lo que tengo que decir es hacer una mezcla de lo que dice la compañera, ¿no es cierto? Si yo lo que quiero con el documento, con este tipo de documento base de contratación, es garantizar la libre participación, porque la libre participación lo que te hace es conseguir un mejor precio, apoyar además a la libre competencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de entrada yo no puedo poner, necesito ibuprofeno de laboratorios Pagó. No puedo hacerlo, ¿cierto? Tendré que poner la característica específica del producto, ¿no es cierto? Pero aquí es donde vienen las especificidades, ¿no es cierto? Seguramente lo que sí podemos poner, o sea, pero ahí tiene que haber una dinámica, una interacción muy adecuada entre el médico o en todo caso el personal de farmacia, que son los que están requiriendo el medicamento, y el profesional técnico administrativo de contrataciones. O sea, el profesional técnico de administración me va a decir, me va a convencer a mí la licenciada de farmacia de que tiene que comprar Bagó porque es de mejor calidad y además le hace mejor a los pacientes, no sé, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a decir por mi parte como técnico administrativo de contratación, no podemos direccionar, no podemos poner el nombre del laboratorio.
Lo que sí podemos hacer es ir encontrando algunas especificidades que tenga ese producto. ¿No es cierto? Pues poner, no sé, digamos que su composición sea ácido acetil salicílico y no sé qué cosa, nombre genérico conocido por todos, ibuprofeno, ¿no es cierto? De 500 miligramos, etcétera, etcétera, y ahí podemos ir cerrando, ¿no es cierto? De fabricación asiática, o sea, de fabricación europea. Ah, ya, perfecto, ¿no? Entonces ahí de alguna manera ya los estamos sacando a los chinos, los estamos sacando a los hindúes y demás, ¿no? O podemos ponerle inclusive de fabricación europea, europea, americana y asiática. Bueno, no, asiática ya no entraría, ¿no? No sé, americana y europea. Ah, perfecto, ¿no es cierto? Ahí tú tienes una mayor gama de competencias, ¿no es cierto? Entonces, fíjense nuevamente haciendo la analogía con los equipos de computación, por ejemplo. Yo no puedo poner, yo tengo que poner características, no puedo poner marcas, ¿no es cierto? Entonces tendré que poner la marca del procesador, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, muchas entidades cometen el error de que ponen la marca no del equipo, pero sí ponen la marca del procesador. A ver, ¿cuántas marcas de procesadores ustedes conocen? La Intel, Core. Intel. Intel, AMD. AMD, ¿no es cierto? AMD, a ver, Intel es una fábrica, ¿no es cierto? Entonces el procesador es el Intel. El procesador AMD corresponde a otra fábrica. Es como cuando hablamos de medicamentos y hablamos de laboratorios, ¿no? Unos laboratorios Vago, otros laboratorios Inti, otros laboratorios Bayer, etcétera, ¿no es cierto? Sucede exactamente lo mismo, pero laboratorios Inti, laboratorios Vago, laboratorios Bayer, etcétera, etcétera, el laboratorios de Chile, etcétera, todos producen con seguridad el ibuprofeno, pero efectivamente el costo no es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, hay varios criterios, ¿no es cierto?, que tienen que ser analizados al momento de verificar. Si tú estás hablando de un producto genérico y más bien lo que quieres es fomentar ¿cómo se llama este proceso de contratación? Apoyo nacional a la producción y empleo. O sea, el espíritu de todo este tipo de procesos de contratación, desde 1 millón de bolivianos desde 50.000 bolivianos hasta 1 millón de bolivianos, es tratar de alguna manera de fomentar la producción nacional, ¿no? Entonces, de alguna manera tendremos que, dentro de los procesos de contratación, fíjate que si tú comparas los precios de laboratorios Bayer de Alemania con laboratorios Inti de Bolivia, laboratorios Inti en productos genéricos como estos tienen pues mejores precios. ¿Por qué? Porque está aquí, produce aquí, tiene su planta en el alto, etcétera, etcétera, ¿no? Laboratorios Bayer de Alemania tienen que transportar sus productos, se tiene que pensar en otras cosas que hacen que su producto obviamente sea más caro. Pero están hablando de lo mismo, o sea, es el mismo producto que tiene los mismos componentes, que tiene las mismas sustancias químicas y demás, ¿no? Pero fíjate que es interesante, ¿no? El tema del análisis de esto. Y fíjense que este ejercicio que nosotros estamos haciendo, se supone que ustedes tienen que hacerlo con sus unidades solicitantes todo el tiempo, o sea, permanentemente tienen que estar interactuando con sus unidades solicitantes. Y fíjense otra cosa bien interesante. Cuando ustedes estén en una institución determinada, se van a especializar en ciertas cosas, ¿no es cierto? Porque efectivamente, si ustedes están en ministerios, están en ciertas entidades, salvo que sea el Ministerio de Salud, nunca van a comprar medicamentos. Pero efectivamente tienen que conocer esto, porque efectivamente en algún momento van a terminar en alguna entidad que sí compre medicamentos, que sea el pan nuestro de cada día. El otro tipo de procesos de contratación, bienes, por ejemplo, bienes compran todas las entidades. Todos van a estar mucho más familiarizados, pero este tipo de procesos de contratación de medicamentos, por eso es que yo le he querido dar un día específico para que hablemos, para que discutamos, para que escuchemos la experiencia que tienen sus compañeras, como Gabriela, como la otra compañera que participó hace rato, que ellas viven en el día a día esto que sucede, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, que la intervención de Gabriela, seguramente Gabriela, de repente, ella no trabaja en la parte de contratación, trabaja más en la parte de farmacia. Ella es unidad solicitante. Porque fíjense ahí también que dentro del proceso de contratación, hay diferentes actores, diferentes participantes del proceso de contratación. No es lo mismo ser parte de la unidad solicitante que ser parte de la unidad técnica de contratación, ¿cierto? Entonces, miren, este tema es realmente apasionante. Hemos dicho que íbamos a hacer un poco más de énfasis ahora en el tema de los márgenes de preferencia, etc.
Entonces, fíjate aquí, por ejemplo, en el tema de los márgenes de preferencia. Aquí en los márgenes de preferencia y en la producción de medicamentos, por supuesto que aquí, que todos los laboratorios locales, con seguridad, con la aplicación de los márgenes de preferencia, van a poder desplazar de mejor manera a los laboratorios de afuera. ¿Por qué? Porque justamente esta aplicación de márgenes de preferencia es para fomentar la producción de medicamentos que sean, o sea, de la participación de laboratorios locales, ¿cierto? Ahora, fíjense, si estamos hablando de un medicamento específico que ni siquiera lo va a producir nuestra industria nacional, nuestros laboratorios nacionales, efectivamente tampoco estamos dejando por fuera a los laboratorios de afuera, ¿cierto? El lunes lo vamos a ver con más calmita. O sea, yo quiero que ustedes también vayan verificando algunos casos específicos que tiene, no sé, Gabriela o la otra compañera, de factores de ajuste, de los precios ajustados, del famoso MAPRA, etcétera, para que el lunes los podamos discutir un poquitito más a fondo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, luego hablamos de evaluación de propuestas, que básicamente, de la propuesta técnica, que básicamente aquí, esta parte la veremos con un poquito más de calma. Dice, la propuesta con el precio evaluado más bajo se someterá a la evaluación de la propuesta técnica. Entonces, primero verificas la evaluación del precio evaluado más bajo. Luego, dice, la evaluación con no todas las propuestas, no de todas las propuestas se ve la evaluación, la propuesta técnica, ¿no? Sino que son única y exclusivamente aquella que tiene el precio evaluado más bajo. Se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el formulario C2, aplicando la metodología cumple-no cumple, utilizada en el formulario B3. En caso de cumplir, se recomendará la adjudicación cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta MAPA. Caso contrario, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio evaluado más bajo, incluido en el formulario B2 de la columna precio ajustado y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ahí te está diciendo, si un laboratorio ha obtenido el precio evaluado más bajo, pero no cumple la propuesta, entonces ahí la comisión de calificación tiene que revisar la propuesta siguiente en precio que le siga a esta propuesta, ¿cierto? Dentro del contenido del informe, básicamente los mismos puntos que contiene el informe de calificación establecido en el modelo de documento base de contratación de bienes, ¿no? Adjudicación o declaratoria de cierta, esto está relacionado más a las funciones y labores del responsable del proceso de contratación de apoyo a la producción y empleo, el NPA, ¿no es cierto? La formalización de la contratación, lo mismo, podemos formalizar la contratación con contrato o con orden de compra, ¿no es cierto? Y aquí se establecen los plazos para presentación de los documentos cuando, miren, dice la entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos que no deberá ser menor a 4 días hábiles para contrataciones hasta 200.000 bolivianos, computables a partir del día siguiente hábil de la notificación para contrataciones mayores de 200.000 bolivianos. El plazo de entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al día siguiente del plazo para la interposición del recurso, ¿cierto? Aquí nos habla el punto 20 sobre las modificaciones al contrato, punto 21, las características de la entrega de los productos farmacéuticos o medicamentos. El punto 22 nos habla del cierre o de las características que tiene el cierre del contrato y posterior pago correspondiente, ¿no es cierto? El glosario de términos. Y finalmente tenemos el formulario, la parte 2 del documento base de contratación para adquisición de medicamentos, de productos farmacéuticos o medicamentos, que básicamente contiene más o menos la misma información que tiene todos nuestros modelos de DBC, ¿no? Yo creo que vamos a quedar aquí, queridos compañeros. Quiero pasarle la palabra a nuestra querida amiga Karen para que nos pueda ayudar con el tema de la lista. Y quedaríamos en que nos vemos el lunes. Denle una repasadita al modelo de documento base de contratación de bienes, por favor, para que podamos avanzar de manera más rápida, y traten de venir con algunos ejemplos específicos, principalmente del tema de ajuste de precios, de ajuste de precios, del cálculo del MAPRA, de todos esos elementos que en estos dos modelos, estas dos sesiones las hemos pasado más o menos rápido, ¿cierto? Para poder ver casos específicos, ver cómo se hace el cálculo, cómo se hace el ajuste. Ustedes van a verificar que es un tema es un tema aritmético,
¿no? O sea, es decir, hay que sumar, hay que contrastar con los valores que están presentando los proponentes y demás, y no es una labor de economía matemática, de matemáticas muy avanzadas, ¿no? Entonces, querida Karen, te doy la palabra. Adelante, adelante. Dicen una consultita sobre el foro 2, los 2 puntos es adecuación de los DBCs. ¿Cómo nos puede explicar un poquito a ver cómo tenemos que hacer ese en el foro 2? ¿Ya? La adecuación de los DBCs. Sí. O sea, la adecuación de los DBCs corresponde a incluir en tu modelo de documento base de contratación todos estos elementos, ¿no? O sea, cuando tú le pones aquí las fechas, cuando tú le pones en la parte de arriba garantía de cumplimiento de contrato no aplica, o le pones garantía de seriedad de propuesta no aplica, etcétera, etcétera, ahí estás adecuando un DBC. Entonces, la idea es que ustedes vacíen, o sea, en el modelo que ustedes escojan, un documento base de contratación. Seguramente, ¿tú dónde trabajas? En el municipio. En el municipio, perfecto, ¿no? Entonces, fíjate que tú, por ejemplo, puedes vaciar un DBC de obras, o puedes vaciar un DBC de bienes, digamos, ¿no es cierto? Ahora, si de repente, o también puedes vaciar uno de medicamentos, porque seguramente también haces problemas de contratación con tu servicio municipal de salud, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿No? Entonces, el que tú escojas. Lo importante es de que tú adecúes los elementos que tiene ese superior de contratación. Escoge el que más te guste. Te recomiendo que escojas aquel con el que menos familiarizado estés, para que puedas absorber todas las dudas que te vayan a necesitar, y a todos lo mismo. ¿No? Esa es la adecuación del DBC. Gracias, Licen. Una consulta sobre eso, Licen, por favor. Adelante, adelante. ¿Vamos a cargar las especificaciones técnicas más o no? Claro. ¿Que sería un documento? ¿Sí? Sí, sí. Y fíjate, mira, ahí ustedes se van a dar cuenta de que en el momento, o sea, ¿dónde tienes que cargar las especificaciones técnicas? Aquí en el DBC, así en facilito. Hay 2 lugares en los que tienes que cargarla en las especificaciones técnicas. Primero tienes que cargarla en esta parte. Ahorita yo les voy a mostrar. Está un poquito más arriba. Condiciones técnicas de los productos farmacéuticos, ¿no? Entonces aquí tú cargas las especificaciones técnicas. Adicionalmente, cargar aquí en uno de los formularios, lo que preguntaba uno de tus compañeros antes de que la sé, mira que está hablando de los envases, cómo vas a cargar tus especificaciones técnicas. Seguramente todo esto que tú cargues aquí vas a tener que repetirlo en el formulario de presentación de propuesta, donde por una parte vas a poner las especificaciones técnicas que pide la entidad, y las especificaciones, le vas a dejar un espacio al proponente para que él ponga su propuesta, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que ahí, si tú vas a poner 2 veces las especificaciones técnicas, o sea, vas a dominar todas esas especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Entonces, al dominar las especificaciones técnicas, tú como técnico de contrataciones, fíjate, que te va a ser llenado por el convocante, nosotros. Entonces aquí vamos a poner producto, ¿no? Ibuprofeno de 500 miligramos, forma concéntrica. También estos datos te los va a dar necesariamente tu regente de farmacia, no sé, ¿no? Y aquí, esta parte tiene que vaciar la empresa, ¿no es cierto? El proponente. ¿No? Entonces vas a ver que el manejar los DBCs de esta forma y adecuar los DBCs es la única forma en la que ustedes como técnicos de contrataciones vayan a volverse cada vez más expertos. Miren, en esto de las contrataciones sucede algo muy parecido a lo que sucede con los aviadores. ¿Cómo los miden a los aviadores? ¿Cómo saben que un aviador es más experto o menos experto? Horas de vuelo. Horas de vuelo. Por las horas de vuelo, ¿no es cierto? Y las horas de vuelo solamente las consigues subiéndote al avión y piloteando el avión, ¿no es cierto? Y a medida que vayas teniendo mayores horas de vuelo, tú vas a ir manejando, vas a pasar de la avioneta al Boeing, del Boeing vas a ir a los Airbus, etcétera, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con esto, ¿no es cierto? Primero, seguramente ustedes han empezado a manejar procesos de compra menor, luego han manejado procesos AMPE, después ya procesos licitatorios, y a medida que van manejando todo esto, seguramente va a haber algún momento en el que sean RPA, ¿no es cierto? Entonces el RPA tiene que definir los modelos de contratación, tiene que definir sobre el modelo de contratación
Y fíjense, hay una técnica que utilizan mucho los japoneses. Les voy a contar el tip más, ¿no? Esta técnica se llama la metodología Z. Entonces, ¿qué hacen los japoneses? Los japoneses nos contratan a la gente y le dicen, ¿sabes qué? José Antonio, René, no sé, Roberto, tú vas a ser contratado como gerente general de esta mi empresa, ¿no? Pero tú vas a tener una capacitación de 2 años. Entonces, tú desde el primer día que entras a la empresa vas a ganar, no sé, pues $10,000, ¿no? Que es lo que gana el gerente. Pero durante los primeros 3 meses vas a trabajar en limpieza, vas a ser recepcionista, y agarras como gerente, ¿no? Después los otros 3 meses vas a trabajar en contabilidad, los otros 3 meses, no sé, en producción, los otros 3 meses trabajarás en asistencia de gerencia, etcétera, ¿no? En el momento en el que terminan los dos años de capacitación que has tenido, recién vas y te sientas en la silla del gerente general. Pero te sientas en la silla del gerente general y cuando venga el de limpieza a preguntarte o absorber cualquier duda, tú te la vas a poder absorber, pero a ojos cerrados, ¿cierto? O cuando venga el de contabilidad y te diga, mira, tengo este problema, o venga el de producción, etc., porque tú ya has pasado por eso, ¿no? Entonces, este es un tema bien, bien interesante, ¿no? A medida que ustedes vayan cargando más de DBC, vayan encontrando algunos componentes y demás, van a ver que se van a ir cada vez formando más y más y de mejor manera para manejar los procesos de contratación. Mis queridos compañeros, entonces hemos concluido. No sé si es que alguno tiene alguna duda más. Perdón, licenciado, en cuanto a los DBC que vamos a utilizar, lo hacemos en los últimos DBC publicados en SICOE, que son los que están relacionados a la resolución ministerial a la 262. Claro que sí. Porque esos son, si ustedes se fijan, hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchaba. Ya, perfecto. Te decía que si ustedes se fijan, estos 3 modelos de DBC, es decir, el que hemos visto el miércoles, el que hemos visto ahora y el que vamos a ver el lunes, son modelos de documento base de contratación que se han aprobado recientemente han sido modificados, ¿no? Y esa es parte de los trabajos que les he pedido. Es decir, contrasten, y verifiquen qué es lo que decía antes el modelo de documento base de contratación de bienes y qué es lo que dice ahora, en qué ha cambiado. Encuéntrenle la diferencia. Entonces ustedes van a ver por qué razón se ha modificado este modelo y seguramente cuando los veamos de aquí a algún tiempo en algún otro módulo o en alguna institución o en alguna entidad, van a ver que efectivamente estos modelos de documentos base de contratación permanentemente se van modificando, ¿cierto? Licenciado, perdón, tengo entendido que básicamente la modificación está relacionada al decreto supremo al 4272, si no me equivoco, y está específicamente dado por los márgenes de preferencia, ¿no? Claro, o sea, son algunas cosas nada más que son las que se modifican en el documento, en el modelo de DBC. Seguramente, fíjate, para el tema de la compra de bienes, los márgenes de preferencia, lo que tú ya has identificado, que se ha modificado, esto que me dices es en el DBC de bienes o en el de medicamentos. Bueno, el que había visto a profundidad era el de obras, ¿no? Ya, perfecto, en el de obras. Entonces, fíjate, esta tu pregunta la vamos a ver bien el lunes, que estemos viendo el documento base de contratación de obras y el de supervisión de obras. Gracias, licenciado. Perfecto. Bueno, compañeros, nos veríamos entonces el lunes. Descansen, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, no salgan y repasen, o sea, vayan adecuando DBC. La idea es que ya a partir de la siguiente clase pasemos así de largo toda la primera parte que ya la conocemos y nos centremos en partes así específicas a responder preguntas como las que tenía su compañera, ¿no? De los márgenes de preferencia, por qué utilizamos estos márgenes de preferencia. Podemos volver atrás y ver nuevamente los márgenes de preferencia en los procesos de contratación de bienes, en los de medicamentos, etcétera, ¿no? Pero básicamente el espíritu genérico de todo esto es que se responde a la característica del tipo de proceso de contratación que tenemos, ¿no? Apoyo nacional a la producción y empleo, ¿no? Bien, colegas, entonces nos vemos el lunes, que tengan un buen fin de semana
y bueno, como les decía, cuídense mucho. Licen, en caso de tener alguna consulta, ¿podemos hacerle a través en privado o a su número o por correo si tiene? No hay ningún problema. Anoten, por favor, mi número de teléfono, me pueden escribir por WhatsApp, no solamente ahora, sino de aquí en adelante. La idea es de que nosotros, además, formemos un grupo colegiado, cosa de que entre nosotros tengamos una red, ¿no? de profesionales expertos en contrataciones, que cuando Hugo Charca, no sé, esté trabajando en algún lugar, pueda consultar contigo, con Luz, con quien sea, y puedan intercambiar siempre criterios, ¿no? En este mundo de las contrataciones, generalmente nos conocemos, ¿no? O sea, yo les digo a todos los facilitadores de los anteriores módulos, yo los conozco perfectamente, son colegas muy apreciados en el medio, y finalmente estamos en el medio, ¿no? O sea, todos nos conocemos, entre médicos y colonos, nosotros también, entre profesionales administrativos y más, entre los de contrataciones, claro, nos conocemos, ¿no? Entonces, mi número es el 701-99374 para responder las preguntas y las consultas que ustedes quieran. Hay una persona del curso que ya me ha escrito al WhatsApp del celular y, ¿no? Entonces, abierto a poderlos ayudar y absorber las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, Licen. Gracias, Licen. Listo, nos vemos el lunes entonces. Un abrazo. Claro que sí, licenciado. Hasta Muchas luego. gracias. Buen fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Licen. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, Licen. Chao. Buenas noches, hasta luego, Licen. Hasta luego. Buenas noches, Lisa, hasta luego. Chao. Buenas noches, Licen. Chao. Hasta luego, Licen, hasta el lunes. Hasta luego. Licen. Hasta luego. Licenciado. Hasta luego, Licen, buenas noches.